¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 40 de esta serie de videos de Java desde cero. En este video estaremos platicando de otros métodos más de la clase string, que sería length y trim. Pero antes de adentrarnos al tema de este video, vamos a hacer un breve repaso de lo que platicamos en el video número 39. Para el video número 39 creamos un proyecto nuevo con el nombre de videotutoriales número 39. Ese es el que tengo en el panel izquierdo de mi IDE. Y platicamos sobre dos métodos que pertenecen a la clase string. ToUpperCase para convertir una cadena a mayúsculas y ToLowerCase para convertir una cadena de texto a minúsculas. Entonces, ToUpperCase nos convierte una cadena de texto a mayúscula y ToLowerCase nos convierte una cadena de texto a minúsculas. Es decir, todas las minúsculas que se encuentren en la cadena de texto, al invocar ToUpperCase, nos las va a convertir a mayúsculas y todas las letras que nosotros encontremos en mayúsculas, al invocar al método ToLowerCase, se nos estaría convirtiendo todas las letras a minúsculas, todas las letras mayúsculas a minúsculas. Entonces, recuerden, el método ToUpperCase, al ser invocado, nos va a convertir todas las letras que aparecen en nuestra cadena en minúsculas a mayúsculas, y el método ToLowerCase, al ser invocado, va a convertir todas las letras que se encuentren en mayúsculas en nuestra cadena de texto a minúsculas. Estos métodos no reciben ningún valor en la invocación, porque si nos vamos a la definición de estos, no tiene ningún parámetro. Y recuerden que estos van a retornar un objeto de tipo string con la cadena convertida. Entonces nosotros creamos dos métodos más, el cual llamamos método 1, método 2, que vendría siendo este. Dentro del método 2 realizamos todo el proceso. Primero creamos el objeto con la cadena que este va a contener. Posteriormente invocamos al método ToUpperCase. El resultado lo guardábamos en una variable de tipo string con el nombre a mayúsculas, nombre guión bajo a mayúsculas, y posteriormente lo mandamos a imprimir en consola. Posteriormente creamos otro método más con el nombre de método 3. Dentro de este método creamos un objeto de tipo string, el cual tiene un nombre. Le agregamos un nombre que vendría siendo este. Posteriormente realizamos la invocación al método ToLowerCase para convertir todas las mayúsculas a minúsculas, y el resultado lo almacenamos en la variable nombre a minúsculas. Una vez que teníamos todo esto listo, mandábamos a imprimir la variable nombre a minúsculas y le agregamos un texto de nombre que vendría siendo este. Y el último paso que realizamos fue la invocación del método 2 y método 3 en el main. Para eso creamos un objeto dentro del main, el cual tiene el mismo nombre que la clase que nosotros creamos, que se llama clase string. Y después de haber creado el objeto, realizamos primero la llamada del método 2 y posteriormente la llamada del método 3. Bueno, para este video vamos a crear un nuevo proyecto para tener todo más organizado. Entonces, pues vamos a crear nuestro proyecto rápidamente. Vamos a dar clic en New Project. Vamos a dar clic en Next. Le voy a poner video tutorial
número 40. Número 40. Y presionamos el botón de Finish. Vamos a esperar unos instantes a que se termine de crear nuestro proyecto. Ya lo tenemos en el panel del lado izquierdo de nuestro IDE. Entonces, vamos a crear nuestra clase, una Java Main Class. Yo le voy a seguir poniendo el mismo nombre, aunque va a ser clase string. Entonces pulsamos en Finish. Vamos a dar unos instantes a que se termine de crear nuestra clase. Ya tenemos nuestra clase creada. Vamos a hacerlo por separado. Vamos a crear un método más que va a ser de tipo público. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que este método nos retorne un entero. Y se va a llamar método 2. Entonces, método 2, abro llaves. Y aquí lo que voy a hacer es crear una cadena de tipo string. Antes de esto, vamos a mencionar que vamos a invocar el método len, el cual pertenece a la clase string. Pero ¿para qué nos sirve este método len? Este método len nos calcula la longitud de nuestra cadena. Es decir, por ejemplo, si yo creo mi cadena, ¿qué tal buen día? Y al invocar el método len me va a devolver el tamaño de esa cadena. Es decir, la cantidad de letras que tiene, incluyendo los espacios. Pero, ¿qué sucede con este método? A este método tampoco no le vamos a pasar ningún valor o argumento en la invocación porque en la definición no tiene ningún parámetro. Entonces, únicamente lo vamos a invocar y nos va a regresar la longitud de la cadena. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, a mi método 2, este es el método que yo estoy creando. A este sí le voy a poner un parámetro y va a ser de tipo string. De tipo string y le voy a llamar cadena. Vamos a ir viendo paso a paso para que no surja ninguna confusión. Entonces, ahora voy a decir que voy a crear una variable de tipo entero a la cual le voy a llamar longitud, le voy a llamar. Entonces va a ser igual a cadena punto y voy a invocar al método len. Ya lo tengo por aquí. Entonces, finalizo con punto y coma. Y aquí tengo que especificar la palabra reservada return. Recuerden que cuando tenemos un método que nos va a devolver un valor, tenemos que especificar la palabra return y posteriormente la variable que tiene el dato que nos va a regresar. En este caso va a ser longitud. Longitud. Ya tengo ahora sí construido mi método que me va a retornar un int. Pero ahora vamos a proceder a la invocación. Entonces, este método en la declaración tiene un parámetro. Entonces yo le tengo que mandar un valor o argumento a la hora de que yo lo invoco. Vamos a hacerlo. Entonces aquí voy a crear un objeto de tipo string al cual le voy a llamar cadena. Cadena principal. Voy a poner cadena principal. Va a ser igual a new string punto y coma. Y aquí le voy a poner como parámetro que le voy a poner el siguiente texto. ¿Qué tal? Coma, buen día. Bueno, ya tengo mi objeto creado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro objeto? Bueno, este es el que voy a pasar como argumento o valor cuando haga la invocación. Vamos a hacerlo. Entonces,
Entonces va a ser método. Recuerde que primero tenemos que crear un objeto de la clase string, que es la que acabamos de crear, para poder invocar un método no estático en un método estático. Recuerden que el main es un método estático. Entonces vamos a crear un objeto de esta clase. Clase string cs es igual a new clase string. Finalizamos con punto y coma. Procedemos a la invocación. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de mi objeto, que en este caso es cs, punto, y voy a invocar al método 2. Entonces, en la invocación, me hace falta punto y coma para que se me quite el error. En la invocación, yo le paso como argumento cadena principal. Cadena principal tiene este texto que dice, ¿qué tal? Buen día. Es el texto que yo le estoy agregando a mi objeto. Entonces, sobre este texto se va a calcular el tamaño. El método len va a calcular el tamaño y nos va a regresar este dato en tipo entero. Hasta aquí vamos bien. Si yo hago esto únicamente, hace la invocación, pero no voy a ver nada en consola. Yo quiero ver el resultado en consola. Entonces, recuerden que esto nos va a regresar un entero y por tanto, yo tengo que crear una variable de tipo entero para guardar la longitud que me va a devolver el método 2 después de la invocación. Entonces, yo ahora le voy a poner long. Long va a ser igual a mi objeto.método 2 y le paso como valor cadena principal. Entonces, lo único que me queda hacer es un systemout.println. Voy a poner este texto, longitud. Recuerden, este texto puede ser el que ustedes gusten. Este no genera ningún cambio, ningún problema. Y lo que sí tiene que estar escrito correctamente es el nombre de la variable. Yo le voy a adjuntar mi variable long. Ya tengo todo. Voy a mandar a imprimir. Vamos a ver si el resultado que nos arroja es correcto. Ya tenemos el resultado en consola. Es este que está aquí. Dice que nuestra cadena tiene una longitud de 17. Vamos a contar a ver si esto es cierto. Entonces esto vendría siendo 1, 2, 3, el espacio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, nuestra cadena tiene 17 letras. Recuerden que el tamaño pues empieza desde 1, pero cuando nosotros hacemos la invocación como la habíamos hecho con el método indexOf, empezamos desde 0, porque en este caso la letra Q está colocada en la posición 0. Pero toda esa cadena tiene una longitud de 17. Bueno, lo que hicimos aquí fue básicamente crear un método que nos retornaba un int, un tipo de dato entero. Es este que está acá. Y el resultado lo obteníamos después de invocar al método len. Guardábamos este dato en una variable local que nosotros creamos con el nombre de longitud y era la que regresamos. El método 2 lleva un parámetro de tipo string.
Entonces, cuando hacemos la invocación, le pasamos un argumento de tipo string. Y este que vendría siendo un objeto que se llama cadena-principal. Y este objeto tiene el siguiente texto que se llama ¿qué tal? Buen día. Bueno, pero vamos a ver de dónde se deriva todo esto. Si ustedes observan, este método no lleva ningún valor. Entonces, ¿cómo Java trabaja? ¿Cómo sabe Java que tiene que calcular la longitud de esta cadena? Si finalmente a mi método yo no le estoy pasando ningún valor. ¿Cómo entonces calcula el tamaño de esa cadena? Si ustedes recuerdan, en el método indexOf nosotros pasábamos unos valores. Esos valores indicaban de qué letra nosotros queríamos recuperar la posición o de qué palabra. Y sin embargo, estos métodos, al igual que el método toUpperCase y el método toLowerCase, no llevan ningún valor. Entonces, ¿por qué sucede esto? Si nosotros nos vamos a la clase string y le damos clic, recuerden que ese es el constructor sobre el cual yo le di clic. Este constructor tiene un parámetro que se llama string original. Este string original es el parámetro y nosotros lo estamos mandando aquí en esta cadena. Este vendría siendo el valor que nosotros le mandamos al constructor en la definición o en la declaración. Entonces, aquí únicamente nuestro constructor le pasamos un valor porque en la definición de este constructor solo tiene un parámetro y es de tipo string. Bueno, entonces ya cuando nosotros le pasamos este dato, esta es la variable que en realidad va a traer el dato. Lo asignamos a otra variable o en este caso Java lo asigna, este valor lo asigna a otra variable que tiene este nombre, que es value. Entonces, recuerden el nombre de esta variable que es value y está por aquí. Es esta variable que está acá. Hasta el momento no hemos visto tampoco este tipo de variables, pero poco a poco las vamos a ir viendo. Es nada más para que ustedes sepan de dónde se deriva cada cosa. Entonces, recuerden que la variable donde se va a guardar este dato que yo tengo subrayado se llama value. Entonces, vamos ahora hacia donde se encuentra la declaración del método len. Y efectivamente, aquí está esta variable. Esta variable es la que habíamos visto arriba, a donde se le asignaba el valor de nuestra cadena y únicamente lo que sucede aquí es que se invoca una variable llamada len y esta nos permite hacer el cálculo de la cadena y nos lo regresa en un tipo de dato int, nos lo regresa en entero. Poco a poco vamos a ir viendo estos temas. Esta fue una breve explicación de cómo se deriva para que ustedes vayan viendo. En los videos anteriores mencionamos que puede haber métodos que tengan un valor de retorno y no le especificamos en la invocación ningún argumento porque en la declaración no tiene parámetros. Entonces, este es un ejemplo de uno de ellos. Ahora ya sabemos cómo se deriva esto. Pero bueno, entonces recuerden, el método len en la invocación no lleva argumentos, nos va a retornar un tipo de dato entero y es para calcular la longitud de la cadena. Nada más. Vamos ahora rápidamente a ver el método trim. Entonces, para ello yo voy a crear un método que también me regrese, pero ahora me va a regresar un objeto. Hasta el momento no hemos visto cómo crear métodos que nos regresen objetos. Hasta el momento solo hemos visto métodos que nos regresan los 8 tipos de datos. Los primeros 4 que son para enteros, que sería byte, short, int y long. 2 más para decimales, que sería float y double, char y boolean.
nada más. Pero no hemos visto cómo regresar objetos, entonces hoy vamos a aprender para ver cómo esto funciona. Le voy a decir a mi método que me va a regresar un string, o sea, un objeto de la clase string, y este método le voy a llamar método 3. Método 3. Entonces, abrimos y cerramos llaves. Desde luego, este sí también va a llevar un parámetro que se llama string cadena. Y creo que ya tengo todo. Entonces, lo que voy a hacer es, el método trim en la invocación no lleva ningún valor o argumento. Y me va a regresar un nuevo string, removiendo los espacios. Lo que hace este método trim, vendría siendo es quitar los espacios que se encuentran al final y al inicio de una cadena de texto. Esto es bastante funcional cuando nosotros ya empezamos a trabajar con bases de datos. Pueda que el nombre se nos guarde con un espacio, entonces ese espacio nos puede crear muchos problemas a la hora de mostrar los datos al cliente. Y si estamos haciendo validaciones, hasta errores nos puede arrojar. Entonces siempre es importante quitar los espacios al inicio de la cadena y al final, y eso lo podemos hacer con el método trim. Entonces, lo que voy a hacer es, como me regresa un string, tengo que crear una variable de tipo string que se llame cadena final. Le voy a poner cadena final. Y va a ser igual a cadena, que es el nombre que tiene mi variable, mi parámetro. Y después voy a invocar al método trim. Método trim. Entonces, abro y cierro. Y lo único que tengo que hacer es un return y el nombre de mi variable, que en este caso es cadena final. Cadena final. Entonces aquí me hace falta un punto y coma y listo, ya tengo todo. Entonces, recuerden, como aquí es string, yo estoy especificando que el método me va a regresar un string, yo tengo que crear una variable donde voy a almacenar mi valor, pero tiene que ser de tipo string para yo poderla regresar. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, boolean, me va a mandar un error. Entonces, no me funciona. Tiene que ser la variable del tipo que yo estoy especificando. Entonces, vamos nuevamente a corregir. Dejamos como string. Listo, vamos a proceder ahora a la invocación de este método. Entonces, al método 3. Recuerden que el método 3 sí le tengo que pasar yo un valor en la invocación. Vamos a hacerlo. Ya tengo mi objeto creado de mi clase string. Lo único que tengo que hacer es, nuevamente con el nombre del objeto, invocar al método 3. Y le voy a pasar el mismo objeto que yo tengo aquí creado, que es cadena principal. Entonces, vamos a finalizar con punto y coma. Pero como después de invocar este método me va a arrojar un dato o un objeto de tipo string, yo tengo que guardar ese dato o ese objeto en una variable que le voy a poner yo CF, que significa cadena final. Yo únicamente le voy a poner esas dos iniciales. Vamos a mandar a imprimir y ya tenemos todo. CF, le voy a poner CF con mayúscula o puedo poner también así C final. Entonces un espacio aquí y voy a concatenar mi variable CF. Me hace falta lo más importante que vendría siendo agregar los espacios al inicio y al final de mi cadena. Entonces, pero antes de eso, vamos a ver si realmente esto funciona. Lo que vamos a hacer, entonces voy a hacer yo una concatenación de un signo medio, que sería este. Listo. Esto lo hago para que ustedes vean en pantalla que efectivamente estos espacios que están aquí, al inicio de mi cadena y al final de mi cadena, van a ser eliminados.
Vamos a ver si esto funciona. Entonces, ya tenemos todo. Vamos a correr nuestro programa, nuestra clase principal. Tengo la impresión en mi consola. Y lo hizo bien. Si ustedes pueden aquí percatarse, ya me removió los espacios que tenía al final y al inicio de mi cadena. ¿Qué tal? Buen día. Entonces, este método es bastante funcional. Si ustedes ven, aquí ya no hay espacio. Pero ahora vamos a repetir nuevamente la misma cadena, pero ahora no vamos a invocar al método trim, sino que directamente vamos a imprimir la cadena para que ustedes vean la diferencia. Entonces voy a hacer un copy-paste. Vamos a hacer un copy-paste para que ustedes vean cómo si nos cambia totalmente el texto. Y aquí, en lugar de que sea mi variable CF, va a ser cadena principal. Creo que ya tengo todo, entonces vamos a correr. Ya tenemos el resultado en consola. Y si ustedes comparan este mensaje en pantalla con este mensaje en pantalla, vemos que sin invocar al método trim, aquí nos aparecen unos espacios, los cuales nos van a generar muchos problemas ya cuando estemos trabajando con bases de datos o con archivos TXT o cualquier otro tipo de archivo. Entonces es importante siempre quitarlos utilizando este método trim. Ya tenemos el resultado en consola. Y si ustedes comparan este mensaje en pantalla con este mensaje en pantalla, vemos que sin invocar al método trim, aquí nos aparecen unos espacios, los cuales nos van a generar muchos problemas ya cuando estemos trabajando con bases de datos o con archivos TXT o cualquier otro tipo de archivo. Entonces es importante siempre quitarlos utilizando este método trim. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.